¿Qué tal, amigos de programa Sos Vidas con Gotas de Bendición? De verdad que para mí es muy grato poder compartir este espacio con ustedes. Le quiero dar las gracias primeramente a Dios porque nos ha permitido abrir los micrófonos de Gotas de Bendición para poder llegar a muchas personas a través de lo que vamos a empezar a contar acá, que son historias de vida que sé que van a enriquecerlos, pero no solamente eso, sino que van a mostrar cuál es el poder de Dios cuando alcanza y toca una vida. Bueno, y el día de hoy miércoles 13 de agosto, que es nuestro primer programa, venimos con un gran testimonio y una invitada, la cual apreciamos muchísimo, a la cual le tengo mucho afecto también. Ella es Carol Borda. Carol, bienvenida a los micrófonos de Gotas de Bendición y el programa Sos Vida. Hola Sofi, muchas gracias a ti por la invitación, gracias a David, y me encantó desde que te dije llegar acá, entonces de verdad gracias a ustedes por abrir las puertas. Bueno, Carol, gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, quiero decirles a ustedes y recordarles que Sos Vida es un programa que fue diseñado para que podamos mostrar y glorificar a Dios, lo que hace Dios cuando toca una vida. Y simplemente cada mensaje que les vamos a dejar es para que ustedes vean que a Dios no le importa el pasado de nadie. Lo que le importa es lo que puede hacer con cada una de las personas que nos va a estar escuchando. Y por eso hemos traído a Carol. Carol, quiero que iniciemos este programa donde tú nos cuentes un poco quién eres. Bueno, yo hoy, como lo comentabas hace un momento, soy una hija de Dios. Estoy casada con un hombre maravilloso que se llama Julián. Tengo 2 chiquitos, uno de 2 años y otro de 1 añito. Y soy directora de una fundación que se llama Nacer Colombia. Somos una organización de jóvenes que defienden la vida desde la concepción, entonces por ende soy full activista y actualmente asesoro una concejal de Bogotá en temas de niñez, de familia y de construcción de movimiento. Bueno, excelente, Carol. Carol, ¿en dónde naciste? Nací aquí en Bogotá. O sea, naciste aquí en Bogotá. ¿Y en qué sector viviste? He vivido en muchos sectores, ¿sabes? Creo que uno de los que más me marcó fue el barrio Santa Fe, en el centro, que todo el mundo conoce como la zona de tolerancia, la piscina, el castillo, bueno. Ahí estuve la mayor parte de mi adolescencia y donde viví muchas cosas. O sea, ¿viviste específicamente en esa zona, sí? En ese sector. Sí, yo era vecina de las trabajadoras. Ok. Sí. Mira, eso no lo sabía. Eso es sí, nuevo, sí, totalmente nuevo. Bueno, Carol, pero entonces yo sé que, y muchas personas que quizás ya se han escuchado en algún momento, saben que tuviste pues una historia de vida, unos momentos muy difíciles en tu juventud, ¿cierto? Donde vinieron ciertas cosas, ciertas ideologías que llegaron a tu vida. Quiero que lleguemos a ese punto y nos puedas hablar un poco de lo que pasó desde ese momento. Bueno, pues es que creo que siempre he sido una persona muy influenciable, ¿sabes? Creo que hubo muchas ideas en las que yo viví desde el colegio, por ejemplo. Yo estudié en colegios públicos del distrito, donde existe una organización de maestros que tienen una tendencia hacia la izquierda muy fuerte. Entonces, desde el colegio a mí me implantaron el deseo y el anhelo de estudiar en una universidad que fuera muy revolucionaria. Entonces yo casi que quería estudiar en esta universidad, no por lo que representa, como el conocimiento, la formación, la profesionalización, sino porque yo quería ir a tirar papas bomba, ser revolucionaria. ¿Qué edad tenías ahí? En realidad, quisiera decir que orgullosamente fui muy juiciosa del colegio, pero no. Perdí 3 años, no lo hagan. 3 años. Sí, la verdad es que hoy mis papás no me reconocen. Para ellos siempre fue un dolor de cabeza, ¿sabes? En muchos temas. Eso incluye también el tema académico. Entonces yo salí hasta los 19 años del colegio. Del colegio. Hice especialización en 4º, 5º y 7º. Wow. De bachillerato. De bachillerato. Ok. Bueno, Carla, entonces estás en esa edad donde eres influenciable, ¿cierto? Ajá, sí, total. Y bien, empiezan a llegar las ideas, ¿cierto? Uh-huh. Pero fueron como hacia una influencia negativa. Sí, totalmente. Y cuando llegué a la universidad, pues ya casi que fue como un lienzo en blanco donde dejaba que pintaran todo tipo de ideas mucho más reforzadas, que yo siempre me he considerado creyente, pero incluso llegué a la universidad siendo cristiana,
pero no había tenido un encuentro real con Jesús. Lo que hizo que estas ideas hicieran que tambaleara mucho mi fe, porque yo debo decirlo, y es una opinión muy respetuosa, creo que en las universidades, sobre todo de cierto corte, existe casi que un adoctrinamiento y te empujan a dudar de tu fe, te empujan a dudar de principios, te empujan a dudar de ciertas cosas que hoy es como el pecado de defender. Y eso hizo que tambaleara mucho mi fe, pero el Señor fue bueno conmigo y por el contrario reafirmó con mucha fuerza la relación que tengo con Él. ¿Por eso quiere decir que naciste en una familia cristiana? O sea, ¿tus padres eran cristianos? No, de tradición católica, pero la tradición colombiana, por decirlo. Entonces sí, había una virgen y una imagen y con algunas como veneraciones, por decirlo así, pero no era como una práctica, ¿sabes? Entonces había muchas cosas, había trago, había muchas cosas. Entonces no era como que realmente yo tuviera arraigado una fe, no. Bueno, nos dices que llegaste a la universidad y eres ya creyente. Sí. ¿Desde qué edad te empezaste entonces a congregar en una iglesia cristiana? Desde los 17 años. Pero lo que te digo, era una etapa muy influenciable, no había tenido un encuentro real con Jesús. Entonces eso hizo que aún siendo cristiana, cuando llegué a la universidad, yo estudié Ciencia Política en la Universidad Nacional de Colombia. Sí. Y hay unas ideas que buscan unir mucho la fe cristiana con la revolución, ¿no? Entonces Jesús era revolucionario y vamos a atacar a la oligarquía y todo. Y eso hizo que aún siendo cristiana yo suscribiera algunas ideas que pues hoy critico con bastante fuerza. Ok, bueno, Carla, entonces llegas a la universidad a los 17 años. 19. Perdón, 19. Te graduaste del colegio a los 19. Ajá. Llegas a los 19. Listo. ¿Y qué pasó en ese momento? Ya están en la universidad. La presión social es muy fuerte, ¿sabes? Los jóvenes luchan mucho con la necesidad de poder pertenecer. Entonces, si el entorno es mayoritariamente, digamos, hacia la izquierda, rebelde, de cuestiones bien complicadas en la vestimenta, las relaciones afectivas, en cómo vives tu sexualidad, cómo piensas, cómo todo, tu relación con la familia, eso jala mucho. Entonces yo como joven sentía que necesitaba suscribir estas ideas para poder pertenecer a un grupo y no ser excluida. Entonces eso hizo que yo perteneciera a muchos grupos militantes de izquierda, de esos que iban a las marchas, que hacían un montón, militantes del feminismo, y defendía mucho la bandera del aborto en ese entonces. Bueno, Carol acaba de tocar acá un tema clave y una palabra que es el feminismo. Sí. Y quizás algunas personas no han escuchado, otras sí, pero ese es un tema que está tocando muy fuertemente la mujer, ¿no? Uh-huh. Para sacarla de su rol, para sacarla de su diseño. Y yo sé que Carol tiene un amplio conocimiento en este tema y quiero que les contemos primero un poco a nuestros oyentes qué es el feminismo. Carol, ¿de dónde viene? El feminismo a veces lo subestimamos, ¿sabes? Creemos que es solamente como unas ideas, una corriente, un movimiento, y realmente es que tiene toda una base teórica que se viene construyendo desde hace años, donde busca destruir lo que significa ser mujer, destruir la naturaleza de la mujer. Y se ha impregnado de una manera muy fuerte en las universidades. Por ejemplo, en mi primer semestre, muy primípara yo, yo recibía todas las semanas cátedra de feminismo, 4 horas semanales, donde me daban todas las teorías del feminismo. Entonces, eso en contraposición de que yo no tenía una vida espiritual juiciosa, pues me jalaba mucho estas ideas. Entonces, viene siendo un movimiento teórico y político muy fuerte que ha tenido incidencia en todos los ámbitos de la vida de las mujeres, desde lo privado hasta lo público, desde la relación con el hombre, con la pareja, con la familia, hasta en el ámbito público como el aborto y otro tipo de decisiones que, a mi juicio hoy, terminan por darle muchos más privilegios a las mujeres y generando una desigualdad con los hombres. Ok, claro, lo entiendo. Bueno, el feminismo como lo vemos hoy en día, lo vemos en un aspecto físico, ¿no? Que vemos marchas, movimientos y todo. Pero en tu experiencia, ¿cómo puedes ver el feminismo desde el campo espiritual? ¿Qué pasa en la vida de una mujer que se mete en esto? Yo lo definiría como desde el victimismo, ¿sabes? Todo el tiempo el feminismo necesita rescatar a las mujeres de algo, ser como el salvador, ¿sabes? Entonces todo el tiempo hay problemáticas en las que tú todo el tiempo te declaras a ti mismo como oprimida, víctima, incapaz. Pero el feminismo es el que me empodera, el que me saca adelante. Entonces termina poniendo nuestro eje, nuestra visión, ya no en Jesús, nuestra imagen, nuestra identidad en el Señor, sino
en feminismo y lo que esto define y lo que para el feminismo es empoderamiento. Muchas veces matar el bebé que tienes en el vientre. Entonces, creo que empieza a ser un sustituto especialmente de la identidad de la mujer. Un sustituto de qué es eso que uno debería realmente creer y defender. Empieza a sustituirlo como tal el feminismo. Y es muy atractivo, ¿no? Porque ¿quién está en contra de los derechos de la mujer? Nadie. Así es. ¿Quién quiere parecer un opresor? Nadie. Es muy atractivo y yo casi que me atrevo a decir, el feminismo se ha vuelto una moda. Una moda que dice luchar por la igualdad entre hombre y mujer, pero cuando lo aterrizamos nos damos cuenta que es todo lo contrario. Ok, Carol, bien. Bueno, y entonces empiezas en la universidad, viene la ideología, ¿y qué empiezas a desarrollar? Cuéntanos, dentro de esa parte, ya o sea, siendo feminista, o sea, ¿en qué momento te declaraste, yo quiero ser esto, yo quiero defender a la mujer? Yo creo que siempre, ¿sabes? Y sobre todo cuando me preguntan, por ejemplo, con el aborto. Como tú, ¿qué piensas del aborto? Yo les decía, no, sí, las causales. A mí en ese entonces no se me pasaba por la cabeza nada más. Las causales, yo no quería parecer radical. Los jóvenes luchamos mucho con tener posturas claras, porque recibimos crítica constantemente. Bueno, yo ya pasé la época de los jóvenes. Pero no te preocupes que... ¿Cuántos años tienes? 30. Bueno, 30 todavía es joven. Bueno, gracias, amén. Sí. Entonces, luchaba mucho con la crítica. Entonces yo decía, no, sí, las causales, es que no, eso es nada ser tan radical. Yo, ¿cómo le voy a decir que una mujer violada vea en su bebé la cara de su violador? Eso me parece lo más inhumano del mundo. Y bueno, y así. Y resulta que con el feminismo me empujaba cada vez más a la izquierda. Entonces había en mí constantemente una actitud de rebeldía. Ya no solamente a nivel político, sino también en mi casa. En mi casa habían muchas discusiones, la incapacidad de sujetarme y pues quienes estamos en la onda cristiana, sí. Quienes somos cristianos sabemos que esto va en contravía con los principios cristianos, porque nosotros aprendemos de sujeción. El feminismo subvierte este principio y ya no es sujeción sino rebeldía, y eso era lo que pasaba constantemente. Era una persona que todo el tiempo buscaba como ser rebelde a lo que alguien quisiera imponerme. Carol, quiero hacerte una pregunta con eso que tú me dices, o sea, ¿quiere decir que el feminismo pone totalmente a la mujer en contra de Dios? Sí, totalmente. Empezando porque retratan a Dios como un macho patriarcal que nos creó oprimidas. Okay. Pero porque eso nos aleja de nuestra propia naturaleza y las mujeres sí necesitamos ser protegidas, sí necesitamos estar sujetas, sí necesitamos, no porque quieran imponernos, sino por protección. Y eso al feminismo no le gusta. Y no solamente eso, porque la creación como Dios la pensó, la mujer es la que tiene la capacidad de dar vida. Hoy el feminismo es el que le ha dicho tantas mentiras a las mujeres para que sean ellas mismas las que no quieran, digamos, verse en ese rol, odiar el rol por el cual fuimos creadas. Mujeres que el significado de madres es como el peor insulto y la peor maldición cuando hace parte de lo que somos. Exactamente, es decir que dentro del feminismo sería como mujeres podemos ser todo menos mamás. Exactamente. Para ellas podemos hacer todo, empresa, negocios, marchas, liderar cualquier proceso organizativo, pero ser mamás está como totalmente fuera de nuestras capacidades. Que a la larga todas esas funciones dentro de la sociedad en las mujeres pues son buenas, ¿no? Sí, porque totalmente. Una mujer empresaria es buena, es bueno. Sí. Una mujer que lidere proyectos es buena, pero entonces le quieren quitar ese rol. Total, y se les olvida que incluso el hecho de que la mujer hoy sea igual al hombre no es gracias al feminismo, es gracias al cristianismo, es gracias a Jesús. Cuando yo me di cuenta en algunas cosas, como que por ejemplo Jesús permitía que mujeres escucharan sus estudios, lo que él decía respecto a la palabra, en una sociedad en la que eso estaba prohibido para la mujer, yo dije, no fue una feminista la que pidió igualdad por mí, fue cuando Jesús empezó a romper con esas lógicas de acuerdo a lo que él había creado en la igualdad. Cuando él resucitó, las primeras que lo vieron fueron unas mujeres, no fue el hombre, y así fue porque Jesús y Dios quisieron que así fuera. Si hubiese sido lo contrario, es decir, los apóstoles si hubiese sido mentira lo que sucedió con Jesús, los apóstoles para hacer la historia creíble de la resurrección hubiesen buscado hombres, porque en esa época las mujeres no eran testigos fieles ni válidas en cualquier proceso. Entonces el hecho de que Jesús lo hubiese hecho es porque dignificó a la mujer.
Y esto es mucho más anterior, como sabemos, de cualquier otro proceso feminista que hoy intenta robarse triunfos que no le pertenecen para decirme es que sin mí tú no puedes hablar. Entonces intenta confundirte. Cuando quien te da la igualdad ante el hombre y mujer, entre el hombre y la mujer, es Dios, no una ideología. Así es, o sea, tenemos el mismo valor. Así es. Aunque sea diferente rol, pero valemos lo mismo ante Dios. Así es. Ok, correcto. Bueno, Carol, entonces continuemos con tu historia. Estás en la universidad viendo ese proceso. ¿Y qué más sucede? Para mí fue un hito muy fuerte. No solamente como me influenciaba en ideologías de izquierda, ¿sabes? Porque aquí ya nadie me va a poder avergonzar porque yo misma mostré ese video. Salgo hasta en videos de Petro, sí. El que es el presidente ahora en Colombia, un desastre. Y yo era full petrista, de izquierda, bueno, todo esto, pero hubo un hito que me marcó, que fue en el 2018, cuando la Corte Constitucional en Colombia despenalizó el aborto en unas causales, específicamente la causal de salud mental. Amplió esa causal de la salud de la madre a salud mental. Okay. Y eso, pues, quien tiene sentido común entiende que esta es una forma de volver laxa la causal, de hacer que cualquiera, como de buscarle la comba al palo, como decimos en Colombia, sí, para que más mujeres puedan abortar. Pero lo que más me traumó fue que se extendió el aborto hasta los 9 meses de gestación. Y la sentencia decía un instante antes de nacer. Y cuando yo vi a mis compañeras celebrar eso, yo no necesitaba ser ni cristiana ni nada, sino tener sentido común, humanidad, de que el que estaba en el vientre podía sentir cualquier procedimiento. Yo decía, ¿cómo se aborta un bebé de 9 meses? De 8, de 7. Entonces eso me hizo cuestionar el feminismo me hizo cuestionar a la izquierda. Sí. Y la izquierda empezó como a reevaluar. Realmente fue esta causa lo que el Señor usó para cambiarme. Porque como te contaba, aún siendo cristiana, sí, y mis papás asistían ya a la iglesia y todo, aún siendo cristiana, yo conciliaba mis ideas con todas estas cosas que no están tan correctas. Y decía como, pero ¿por qué? Es que Dios no es así como ustedes, religiosas, sí, que rechazan y que dicen que el aborto está mal, que no sé qué. Y después me di cuenta que efectivamente sí estaba mal. Ahí como que se me quitó una venda decir como están totalmente engañadas, o sea, hay que hacer algo porque el que está en el vientre tiene la capacidad de sentir y tiene derecho a la vida. Y yo necesito ya como empezar a buscar los argumentos y empezar a alejarme de esto. Y eso fue realmente como lo que fue un antes y un después en mi activismo. ¿Pero fue como un momento de confrontación para ti? Sí, totalmente, porque me sentí usada. Sentí que defendí todo el tiempo algo que no me terminaba de cerrar, ¿sabes? Como aquí hay gato encerrado. Después me di cuenta que hay un negocio. Después me di cuenta que hay todo un mercado que busca usar esto del feminismo y las mujeres luchando por sus derechos solamente para acabar con la vida del que está en el vientre y sacarle lucro a eso. Entonces cuando ellas dicen saquen a los católicos, les dicen saquen sus rosarios de nuestros ovarios, yo siempre hago el cuestionamiento de por qué dejan que el mercado sí entre. Y desde la izquierda, ¿no? Que son súper críticas con el capitalismo y bueno, muchas cosas. Entonces yo ahí dije, fui usada. Hay algo más allá que yo no logro entender que me está usando y me está llevando a defender cosas que realmente no creo. Ok, bueno, mira, ese pedacito no lo conocía así. Sí. Tan a fondo, pero bueno, qué bueno conocerlo. Bueno, y en ese momento, espiritualmente, ¿qué ocurre en ti? Fue un proceso, ¿sabes? Fue un proceso porque el espíritu de rebeldía es tan fuerte que a ti te cuesta. Yo siempre le digo, por ejemplo, hoy, que yo ya no creo, por ejemplo, en la causal de aborto por violación, la gente es como, sí, está bien, pero tampoco tanto. Sí. Yo les digo, tranquilos. Eso uno va desbloqueando niveles, ya es desde como el nivel superior del activismo pro vida. Yo creo que se iguala con el proceso espiritual. Es un proceso. Lo mío fue como, me permitió abrir los ojos y el Señor fue muy bueno de permitirme buscar, formarme las herramientas y como la valentía, ¿sabes? Porque ¿eso qué significaba? Que yo, para ser coherente con lo que yo ya estaba sintiendo, tenía que empezar a expresarlo en clase. Tenía que empezar a expresar. Yo no podía entregar trabajos porque, lo que te digo, la militancia feminista dentro de las universidades es muy fuerte a tal punto que influye en tus notas académicas. Okay. Entonces, yo decía como, no importa, aquí voy. ¿Y sabes qué fue lo curioso? Que aunque sí, o sea, me gané el resto de enemigos, la verdad. O sea, hubo gente que me miraba raro, amigos que me dejaron de hablar, muchas cosas.
pero en ese proceso gané muchos más, como tú. Sí, totalmente, nos conocimos ahí, ¿no? Sí, en nacer, Sí. con todo el proceso que hemos hecho y desde antes incluso. Pero fue como dar el paso, lo que me costó. Y en todo ese proceso sentí que el Señor me acompañó. Y también un proceso de, hasta ese momento yo entendí lo que era la revelación de la cruz. Yo hasta ahí en ese momento dije como, o sea, de verdad uno se da cuenta lo sucio que uno está, a pesar de decir que uno es cristiano. Así es. Entonces, hasta ese momento fue donde realmente entendí. Y no solamente eso, sino que me quitó la culpabilidad, porque mucho tiempo luché con la culpabilidad. Porque empecé a indagar lo que significa el aborto. Entonces yo decía como, no, yo no pude haber sido un arma para esto. Pero ahí el Señor quitó toda esa culpabilidad. Me dijo, bástate en mi gracia. Y yo Amén. ahí entendí lo que es la gracia. Amén. Pese a que son conceptos que uno escucha todo el tiempo en la iglesia, como que hasta que tú no los vives no son reales, no los entiendes, no los interiorizas. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo todo el tiempo vi la cruz, todo el tiempo hablaron de la gracia, pero hasta ese momento fue donde dije, ya deja de sentirte culpable, porque el Señor te perdonó, no lo mereces, no, pero el Señor te perdonó. Y por el contrario, úsalo a favor de esas personas que puedan estar, no solamente aquellas que estén pensando en abortar, sino en motivar a esas otras mujeres que están siendo usadas por el feminismo para que alcen su voz con valentía, porque seguramente ellas no abortarán, como hay muchas que defienden el aborto que no abortan, pero ese mensaje que escuchan hace que otras mujeres se aborten. Entonces la idea es, y yo creo que es el llamado que el Señor ha puesto en mí, es motivar a otras mujeres a alzar esa voz para ser mensajeras de vida que inspiren a otras mujeres a no tomar esas decisiones. Entonces a partir de eso fue que como que cambió totalmente y he podido ver cómo el Señor y el Espíritu Santo me han acompañado en este proceso. Tremendo, Carol. Mira que cuando tú hablabas de esa confrontación, digamos, de ese momento que tuviste, cuando fue como una revelación, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo en la Biblia cuando habla de que Juan el Bautista se movía dentro del vientre de su mamá. Así es. Con felicidad, ¿sí? Cuando pensamos en el aborto, ahora que uno tiene el entendimiento, ¿no? De que es una vida desde antes de la concepción, sí, porque ya Dios lo tenía planeado. Uno es cuando dice, Dios mío, ¿cómo es posible? Uh-huh. ¿Cómo es posible Sí. que como humanidad hayamos llegado a estos extremos o a estos puntos? Total. Definitivamente, Carol. Y bueno, sabemos que los más influenciables son los más jóvenes, ¿no? Sí, total. Así es. Y es más fácil. ¿Por qué? Antes de contestarte eso, yo quiero enfatizar en algo que dicen desde el feminismo, y es la práctica del aborto se practica desde hace mucho y tienen toda la razón. Y sabes incluso cómo está retratado en la Biblia. En Levítico hay un dios del que hablaban que era Baal Moloch. Este es un dios al cual los otros pueblos que eran paganos sacrificaban a sus hijos. Cuando uno indaga en la vida en la historia de Baal Moloch, eran grandes hornos como con forma de bueyes, como de toros, no sabría decirlo, sentado así. Y lo que hacían era que era un horno de fuego, que su estómago era fuego ardiente, donde las familias, para que hubiese prosperidad, tiraban sus bebés recién nacidos por la boca de Moloch hasta que cayera el estómago y el bebé muriera quemado. Entonces, y era un ritual donde ponían música muy fuerte para no escuchar los llantos del bebé. Esto lo hacían no solamente las mujeres con sus propios hijos, sino también las familias que no tuvieran hijos y compraban de las mujeres más pobres. Y si la mujer lloraba, era castigada y se consideraba que Moloch no cumplía con lo que prometía. Entonces esto lo dice Sarita para que tú la conoces en Nacer. Sí. Esto hace parte de una charla muy interesante que ella hace sobre como la cosmovisión bíblica y todo lo que sucede detrás del aborto, más allá del no matarás en la Biblia, sino todo un análisis desde la cosmovisión donde muestra que ese vientre de Moloch hoy es reemplazado por el vientre de la madre. Okay. Donde el dios era Baal Moloch, hoy el dios es lo que yo quiero, lo que yo sueño, lo que yo soy, mi cuerpo, mi decisión. Entonces, ellas tienen toda la razón con que esta es una práctica que se hace desde hace mucho tiempo. Y por eso Dios decía, como yo les digo, que no se inclinen a esos dioses, como estos dioses que hay hoy en día, porque yo nunca les pediría que sus hijos y mis hijos sean entregados de esa manera. Entonces, solamente quería hacer como esa acotación frente a lo que tú decías. Y respecto a por qué los jóvenes se dejan influenciar tanto, porque es una etapa que igual que los niños, ¿sabes? Como sí, que están aprendiendo a manejar sus emociones,
esta es una etapa en la que ellos están aprendiendo a conocer su identidad. Y por eso ellos necesitan ser dotados de mucha formación. Cuando yo encontré las herramientas para defender mi postura pro vida, ahí sí yo me sentí con la fuerza y la valentía para poder defenderla. Pero cuando no las tenía, no. Entonces yo pasaba como de pro vida enclosetada. Yo decía como, no, sí, las causales, pero en el fondo yo tenía el conocimiento de que algo estaba mal con eso, pero no tenía las herramientas. Entonces creo que los jóvenes están buscando sentido, están buscando pertenencia. Y si la mayoría, porque es una mayoría, por lo menos en su entorno, que busca como un entorno social que busca jalarlos, pues es como complejo. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que uno se da cuenta que esa mayoría no está en mayoría. Son muchas personas indecisas, pero como que ninguno quiere parecer así muy... Entonces termina siendo como un círculo vicioso de todo el mundo presionándose socialmente, pero al final hay muchos que piensan como nosotros. Sí, Carol, totalmente. Carol, tú, bueno, ya que tienes una experiencia más amplia en esto, que saliste de allí, ¿tú por qué crees que esto busca atacar directamente tan fuerte a la mujer? Yo creo que siempre ha existido desde la antigüedad una enemistad entre el enemigo y la mujer, porque la mujer es la que trae vida. Okay. Y así como de la mujer vino nuestro Salvador, yo creo que lo que él busca es robar el fruto. De la mujer viene lo que, obviamente por supuesto que del hombre, pero la mujer es la que lo gesta, lo que el Señor más ama, que es el ser humano. Y es lo que más odia al enemigo, el ser humano. Entonces yo creo que en ese proceso de formación es como un insulto al Señor. O sea, el enemigo sabe lo que está haciendo Satanás cuando le dice a su propia madre que aborte a su hijo, está acabando con la creación en su momento preciso que se está creando, se está desarrollando. Sí. Entonces para mí que es como la peor ofensa que él está haciendo contra el Señor. Y hacer que sean las mismas mamás las que estén exigiendo por su derecho acabar con la vida del que está en el vientre, pues lo hace aún más ofensivo y doloroso. Creo que es su forma de ofender al Señor, es su forma de decirle, mira, eso es lo que está pasando con eso que tú amas, y lo está haciendo esta otra persona que tú amas. Eso es lo que representa. Pues creo que es constantemente una necesidad de separar cada vez más a la mujer del Señor. Sí, de sacarla de esa cobertura. Así es. Carol, yo pienso que en esto también tiene mucho que ver la paternidad, ¿no? Sí, total. Porque por eso es chistoso que desde el feminismo se aparte. O sea, desde el feminismo se critica y desde el feminismo se aparta. Cuando dicen no útero, no opinión. Tú no te puedes meter en mis decisiones. Cuando es tan importante promover e involucrar a los hombres en esta discusión. Porque hay que decirlo, la mayoría de las mujeres que abortan es porque no tienen esa figura masculina que afronta, que protege, que dice, de aquí salimos adelante, yo me voy a hacer cargo, ¿sabes? Tantas mujeres que tomaron esa decisión no es porque sean malas. A ver, es decir, habrán otras que sí. Yo he escuchado mujeres que dicen como, yo no voy a planificar porque eso hormonalmente me genera muchas cosas, y es verdad. No voy a usar condón porque no, me parece que no siento nada o algo así. Y pues sí que embarazada, pues aborto. Entonces uno dice ya, el nivel de irresponsabilidad es muy grande. Pero la cantidad de mujeres que abortan porque piensan que no tienen otra opción y porque además están solas son muy grandes. Y de hecho, las que deciden optar por no abortar es porque tuvieron un hombre que les dijo, de aquí salimos adelante. Tengámoslo, que aquí vamos a mirar cómo salimos. Entonces el rol del hombre es fundamental. La razón por la que hay tantas mujeres convencidas del aborto es porque hay muchos hombres que están por fuera de la discusión, que no han ejercido ese rol de masculinidad. Yo no creo en la masculinidad tóxica. Creo que, por el contrario, hay que fortalecerla de la manera correcta, como el Señor manda. Así es. Y no parte de violencia contra la mujer, de creer que la mujer es menos, sino tú igual. Porque hombre y mujer las creó, y hombre y mujer somos imagen y semejanza de Dios. Entonces hay un principio de igualdad. La gente desconoce que los derechos humanos vienen del cristianismo, hoy que son como la herramienta de la izquierda, y todo sale de este versículo. Hombre y mujer somos imagen y semejanza de Dios, y eso nos dota de igualdad y de dignidad. Nosotros no somos dignos por lo que tenemos, por cómo nos vemos, cómo parecemos, sino por el simple hecho de ser humanos. Por el simple hecho de ser creación de Dios somos dignos, y por eso es que también estamos en contra del aborto. Así es, Carol.
¿Puede haber una mujer cristiana feminista? No. Definitivamente Es no. decir, de poder puede, deberían Sí. no. Deberían no. Bueno, Sí. bueno, ya conocimos esa etapa tuya donde estuviste en esas filas del feminismo haciendo activismo, ¿cierto? Ujú, militancia, marchas y procesos muy académicos, ¿sabes? Que creo que eso es lo que nos hace falta de este lado. Vamos a meter nuestra teoría en las universidades, hacemos foros y capacitamos y formamos. Ellos lo hacen mucho y lo hacen muy bien. Hay mucho que aprenderles, tomar lo bueno, retener lo bueno y desechar lo malo. Y sí, militante. Así es, bueno. Pero ahora también haces parte del activismo pro vida. Ahora soy militante por la vida. Militante por la vida. Entonces queremos que nos cuente cómo fue ese inicio, lo que has venido haciendo. Para mí fue muy inspirador también lo que pasó en Argentina, ¿sabes? Cuando pasó lo del 2018 que les cuento, que para mí fue como abominable. Yo no sé cómo la gente con el sentido común no decía nada de que un bebé tan formado tuviera la capacidad. Mira, todas las charlas que van a hacer, siempre hay una persona que nació por lo menos de 7 meses. Y cuando uno les pregunta y les dice, ¿sabías que tu etapa de gestación, nomás en el 2024, se abortaron alrededor de 11.000 niños en el vientre de esa etapa de gestación? La gente dice como, piensa que es una teoría de la conspiración. Y no, eso pasa en Colombia. Y en ese proceso se venía dando todo el movimiento de Salvemos las Dos Vidas en Argentina. Okay. Y eso para mí fue profundamente inspirador. Ver mujeres y jóvenes defender la vida con tanta fuerza, con tanta fortaleza, muy bien formados para los debates, que yo los veía que les daban 3 vueltas a quienes defendían el aborto. Uno decía, wow, yo quiero eso. Y lo empecé sola. Eso me pasó a mí sola. Pero luego conocí otro proceso político, donde tú y yo nos conocimos, Okay, donde conocí a otra persona que estaba también como en la misma onda que yo. Y fue como, no, vengan, tenemos que hablar de esto. Sebas Cortés, que también es una de las personas que decían, sí, toca defender la vida, bueno. Entonces este proceso político siguió con su rumbo, como que estaba enfocado solo en lo político. Y habíamos gente como todavía pensando en el tema pro vida. Y ahí fue donde empezamos a reunirnos. Y yo no sé si tú te acuerdas que hicimos un plantón que para mí es súper significativo. Yo amo ese plantón. Que dijimos, vamos a apoyar a Argentina, la embajada de Argentina en Colombia. Me acuerdo. ¿Fue como el primero? El primero. El primer plantón, sí. La cuestión es que era un sábado y la embajada estaba sola, o sea, ese día no incomodamos a nadie. No. Pero el hecho de nosotros haber salido con fuerza, con valentía, convencidos a defender algo que creo que hasta ahora ninguno lo había hecho en público, para mí fue muy significativo. Como ahí fue el inicio de lo que hoy es Nacer Colombia. Entonces, pues ya hemos ido como desarrollando, perfeccionando muchas cosas, pero ha sido especialmente eso, pararse en esas manifestaciones con otras feministas al frente diciéndote retrógradas, insultándonos de todo. Antiderechos. Religiosos. Propartos. Sí, los proparto. Como si un aborto no implicara un parto también, pero sí. Bueno. Ajá. Y eso, como uno lo pensaba, ¿no? Los debates con las grandes personalidades feministas, los plantones al frente, pero no, por el contrario, era como de verdad un celo santo, una motivación del espíritu que decía, aquí voy a defender y ya no importa lo que pase. Y por el contrario, el Señor ha respaldado mucho. Amén, creo que ahí hemos podido llegar muchas personas, ¿no? Que hemos encontrado muchas cosas. Sí, yo hasta el día de hoy, Sofía, he estado muy agradecida con el Señor, como a pesar de, porque es un gran monstruo, es un Goliat, literalmente, el Señor sigue llamando personas interesadas que aman la vida y que aman nacer. Entonces, estoy muy agradecida con el Señor, porque además no lo merecemos y no somos perfectos y nos equivocamos, pero el Señor lo ha respaldado. Amén. Entonces ya somos más. Ojalá pudieran conocer un poquito lo que es nacer y todas las personas maravillosas que hay detrás, que no somos solamente nosotros, sino es mucha gente que está convencida y muchos jóvenes que dicen vale la pena estar de este lado de la historia. Sí, Carol, quiero hacerte una pregunta que me hizo una vez una mamá. Yo no tuve mucho para decirle, pero ya como que me cogió, nos había visto en algunas cosas y cogió y me dice Sofi, mi hija iba como en tercer semestre de universidad, pero llegó acá con esas ideas feministas, con un pañuelo verde y yo no sé qué hacer ni qué decirle. Sí, yo en mi experiencia le contesté, ¿sí? Sí, le contesté. Pero yo sé que tú estuviste militando en esas filas.
Entonces, yo sé que seguramente tu testimonio van a empezar a escuchar padres, quizás jóvenes, que están entrando en la universidad, que están en esas etapas donde las ideologías los empiezan a atacar, ¿sí? Sí. A atacar muy fuerte también sobre su identidad, sobre si esto es verdad o no, o tenemos que defender esto o no. Sí. Entonces, ¿qué le podemos decir a esas personas? Yo hablo de dos formas. Una, ahora que soy mamá, y es inevitable como mamá sentir temor a ese tipo de cosas. Pero uno descansa en el Señor y creo que esa es la respuesta. No es fácil, creo que uno tiene que, de verdad, ayunar y orar. Porque hay demonios que solamente a punta de ayuno y oración. Sí, así es. Y creo que especialmente con los niños, porque es que hay un espíritu de destrucción, no solamente hacia los jóvenes, sino incluso desde las niñas. De todas las formas, la niñez es atacada de unas formas horribles, y es porque el enemigo está ensañado con los niños y con los jóvenes. Él quiere destruir propósitos y lo hace hasta de las formas más aberrantes. Y yo me doy cuenta que es solamente el Señor. En mi caso personal, me doy cuenta que el Señor estuvo conmigo desde antes de nacer, aún sin que hubiese alguien físicamente alterando algo, ¿sabes? Okay. Por ejemplo, yo hasta el activismo me enteré que mi mamá me iba a abortar. No porque ella quisiera, sino incluso mi abuelita. Hoy mi abuelita me quiere. Te amo, abuelita, si estás viendo esto, yo sé que me amas. Pero en su momento ya iba a llevar a mi mamá a abortar y mi mamá se escapó. Y yo hoy como que, wow, entiendo todo esto. Pero en ese proceso incluso puedo decir que mi mamá no tuvo un papel relevante en todo este cambio. Fue solamente el Señor el que me llevó. Fue solamente el Señor. Entonces eso siento que también para los padres es difícil soltar y confiar, pero también es entender que la carga no está en nuestras manos. Que aunque nosotros tengamos a nuestros hijos súper cuidados, como me comentaba el testimonio de David, que me pareció increíble, sí. Por más que nosotros queremos tenerlos ahí, a lo mejor a veces jugamos en contra, ¿sabes? Y no nos damos cuenta y no confiamos en que el Señor es el que los tiene. Lo que nosotros podemos hacer es rescatarlos en oración y en ayuno. Y tiene que ser un propósito. Amén. Que no es fácil, es fácil, pero es pagar el precio por tus hijos. Y pues hay herramientas que hacen todo más fácil. Entonces, por supuesto, no puedo dejar de lado que puedan ver, compartirlos, acercarlos a nacer, mostrar un poco el contenido que hacemos, acercarlos a otras cosas que puedan ser como para ellos, pero el proceso es de ellos. Y hay cosas claras, como guardarlos. En medio de todo, yo sabía que en mi casa yo no podía hacer cosas. Si hubiese tenido tal vez una familia más liberal, quién sabe yo dónde estaría. Okay. y en medio de todo, mi mamá confiaba mucho, ¿sabes? Pero fue el Señor el que me guardó. Fue el Señor el que tuvo todo que ver ahí. Y mis papás me apoyaron cuando estaban en los malos caminos, y me apoyaron ahora. Eso ha sido fundamental, que siempre estuvieron para mí. Bien, excelente, Carol. Durante todo el programa te hemos visto con tu pañuelo azul. Sí. Queremos que nos cuentes un poquito qué representa, qué significa, si nos lo puedes mostrar. Sí, perdón, si está un poquito sucio, porque yo lo cargo donde sea con orgullo. Y que las personas cuando vean este pañuelo sepan lo que significa, lo que representa. Yo creo que es muy conocido un pañuelo verde que usan las feministas. Así es. En sus maletas, en sus muñecas, con el como morado. Este pañuelo, pues primero es de nacer, porque el lema de nacer es Colombia, tus hijos vivirán. Como un compromiso que tenemos como organización con nuestro país, de decir, no solamente una declaración, sino un compromiso de que a través de lo que hagamos, los hijos de Colombia vivan. Pero también es una declaración. Y esto viene del movimiento Pro Vida de Argentina. Cuando yo te digo que es inspirador, es porque surgió el movimiento Salvemos las Dos Vidas, que tenían este pañuelo en contraposición al pañuelo verde. Entonces, cuando tú ves a alguien del pañuelo verde, es una persona que está a favor del aborto, y cuando tú ves una persona con el pañuelo celeste, está a favor de la vida, y aprécialo, porque no es fácil cargarlo. Entonces todo el mundo te mira como... Sí, pero mira que cuando tú mencionas esto, a mí Dios también me ha hablado mucho de la vida sobre la palabra. Sí. Y algo que una vez Dios me decía es que herencia de Jehová son los hijos. Así es. Y yo solamente podía meditar en eso y decía, cada vez que una mujer está abortando, está botando su herencia. O sea, ¿tú te alcanzas a imaginar eso? Sí. Lo grande que es una herencia, su legado. Yo me pongo a pensar cuántos Moisés han abortado. Así es. Cuántas Esther han abortado. El robo a propósitos. ¿Cuántos propósitos se han abortado? Y creo, Carol, que con toda tu experiencia de vida, yo sé que vamos a empezar a sembrar un mensaje.
que a través de estos medios van a seguir llegando a través Amén. a muchas personas. Amén. Yo, sobre todo, a mí me duele mucho es cómo la mujer ha sido tan engañada. Yo veía a mis bebés recién nacidos y no es fácil. Ser mamá no es fácil y uno nunca está preparado cuando uno lo decide. Pero es ahí cuando uno, primero, entiende el amor con el que el Señor lo ama a uno. Para mí fue muy revelador eso. Pero también uno conoce la fuerza que uno no sabía que uno tenía. Y cuando yo veía a mis bebés, yo decía, cómo me duele mucho que tantas mujeres sean tan engañadas con esta mentira. Cuando les puedo decir que aunque me ha costado un montón, yo no he conocido ninguna felicidad como la que es tener a mis hijos. Es algo que no puedo describir, pero es la mayor felicidad. Me ha costado, he tenido que trasnochar, he tenido que hacer esfuerzos, he tenido que morir a cosas, he tenido que dejar de lado cosas en un mundo en el que todo el tiempo te dice yo. Lo que tú quieres, tu tiempo, tus sueños, tus deseos, tu descanso. La maternidad es todo lo contrario. Y lo chistoso es que en eso es que uno encuentra como una belleza, como una plenitud que no puedo explicar. Entonces realmente me duele mucho tantas mujeres que han sido engañadas y que hoy uno ve y conoce historias donde ellas decían es el proceso más doloroso que yo he vivido y si alguien, una sola persona me hubiese dicho que tenía otra opción, yo lo hubiese tomado. Totalmente, Carol, porque es que desafortunadamente se vende la idea, pero no se está hablando de esas consecuencias que quedan. Exactamente. Que quedan para el resto prácticamente de la vida. Yo no sé si te conté a ti que en el 2024 tuve la oportunidad de ir a un retiro donde solo van mujeres que han abortado y hay un momento donde es confesión y cada una cuenta su historia. Wow. Obviamente no se pueden revelar nombres ni nada, pero a mí me impactó mucho una mujer que lloraba, decía, es que fue hace 30 años, ¿sí? Y desde hace 30 años yo he vivido con ese dolor, he vivido con esa ansiedad, o sea, nadie sabe lo que pasa en las noches con mi almohada, ¿sí? Sí. Y como ella relataba su historia, yo decía, este es un mal que desafortunadamente está marcando, ¿sí? Y que si no hacemos algo va a seguir marcando una generación, a la generación que viene, con una idea de que la maternidad es mala. Sí. Y todo lo contrario, la maternidad es algo hermoso. Totalmente. Es algo hermoso porque es lo que nos lleva incluso a emprender, a hacer, ¿sí? A surgir, a salir adelante. De hecho, sí, hay estudios que comprueban que una persona no se esfuerza tanto por desarrollarse profesional y económicamente como cuando tiene sus hijos a quienes sostener. Totalmente. Y hasta, Carol, una mujer brilla cuando es mamá. Yo he notado eso. Sí. Sobre todo cuando su maternidad reposa en el Señor. Su maternidad reposa en el Señor. El enemigo incluso sabe cómo hacerlo, que ha incluso buscado dañar la maternidad de aquellas que ya son madres, en su proceso de ser madres. Entonces, la maternidad, uno necesita depender totalmente del Señor para poder estar a la altura de lo que implica ser madre, porque es, creo que la mejor labor de todas, y por eso mismo uno necesita estar agarrado al Señor, porque son muchas cosas. Y el enemigo también está jugando con la mente, con el corazón de aquellas que ya son madres. Totalmente. Bueno, Carol, sabemos que también te congregas en una iglesia. Sí, pero por allá conociste a tu esposo, hiciste todo el proceso. Yo creo que nosotros también estamos para hablar la verdad. Y la verdad es pues que tú eres ejemplo de que pudiste hacer las cosas bien, sí se pueden hacer bien. Y hoy cosechas el fruto de tener un hogar lindo, constituido con tu esposo y tus 2 hijos. Bueno, entonces también queremos hablar y que dejes un mensaje para aquellas jóvenes que están en ese proceso quizás de... Vale totalmente la pena. Entréguese a un macho patriarcal de iglesia. Pero de iglesia. Ese peje lagarto que está por allá, no. Vayan a una iglesia cristiana y están los hombres que nos venden que son los machistas. Ay, no, para mí ha sido lo mejor depender de este patriarcado. Donde me siento protegida, siento la provisión. También es un reto como cualquier cosa, la convivencia hasta con los compañeros de trabajo es una bendición, pero no importa. O sea, la bendición que el Señor me ha dado a través de mi esposo, un hombre maravilloso, que ha estado conmigo en todas, en las buenas, en las malas, que ha buscado cómo buscar ser un buen hombre, que eso solamente lo hace una persona que es consciente que tiene que dar cuentas al Señor y que quiere ser más como Jesús. Totalmente. Y pues por ende lo que uno trae para sus hijos. Las decisiones que uno toma como padre afectan mucho a los niños. Entonces, mis 2 bebés son mi tesoro. No sé si el Señor tendrá pensado algo más. ¿Una niña? Sí, puede ser, ¿no? Puede ser. Pero... Sí.
pero de verdad que ahí está la bendición, que cuando el Señor es el centro, ahí está la bendición. Entonces les invito a que, creo que la mayoría del público es cristiano, pero si todavía estás ahí pensando en ese hombre de la esquina que, mejor dicho, te tiene loquita, no, reina, lo tuyo está en la casa del Señor. Y ahí es donde realmente vas a ver la bendición. Entonces uno se deja llevar por las emociones, pero ya cuando pasa el enamoramiento, cuando pasan los años, cuando pasan tantas cosas, ahí es cuando vas a agradecer o a lamentar la decisión que tomaste. Amén, así es, Carol. Bueno, ya para ir cerrando, Carol, queremos que nos cuente cómo puede conocer la gente más sobre Nacer, dónde encuentra. Nacer es muy fácil de reconocer porque se escribe como la palabra nacer. Pero con Z. Entonces es muy fácil encontrarlo porque la palabra nacer significa literalmente Colombia tus hijos vivirán. Para no tomarme más el tiempo, los voy a invitar a que vean la cuenta donde tenemos el video y nos van a encontrar con este logo. Es muy fácil encontrarnos. Nuestro contenido y público objetivo son los jóvenes, pero dentro de la fundación y también hemos ido a espacios en los que tenemos personas de todas las edades, porque claramente aquí somos inclusivos, verdaderamente inclusivos. Sí, totalmente. Entonces, bienvenidos a las redes sociales de Nacer, a ser parte. Tenemos distintos enlaces donde van a ver cuáles son los equipos, las formas de apoyar como voluntarios, como donantes. Entonces, bienvenidos. Totalmente. Bueno, Carol, agradecida contigo por habernos acompañado, agradecida con Dios, con Gotas de Bendición, con esta familia que nos abrió todas las puertas. Esta es nuestra primera historia de vida, un testimonio, y aquí estamos para seguir compartiendo. No se olviden de sintonizarnos cada miércoles a las 5 de la tarde. Van a encontrar una nueva historia de vida que sé que va a tocar sus corazones, les va a hablar a muchas personas. Y si alguno de ustedes quiere contar también su testimonio en este programa Sus Vidas, escríbanos, van a aparecer nuestras líneas, también el contacto a través de Instagram y de Facebook. Carol, despídete de nuestra audiencia. Muchísimas gracias a ustedes, primero a ustedes por la invitación, porque me siento muy privilegiada, me siento como en casa literalmente, y pues por supuesto a la audiencia de Gotas de Bendición, sigan sintonizando porque me doy cuenta que la labor que hacen es increíble y que el Señor los bendiga, y ojalá ha sido de edificación lo que escucharon hoy. Bueno, muchas gracias y nos despedimos, hasta un próximo programa, chao, gracias. Chao, que estén bien. Chao.